8, ¿verdad? Buenos días. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Vamos a tener en esta mañana el estudio o el análisis del capítulo número 19. A ver, permítanme tantito. No se ve, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. ¿No se alcanza a ver, hermanos, en la pantalla? No, hermanita, todavía no. Ahí está. ¿Ya? ¿Tampoco? Ah, No, ya. está con... Ya, ya. Ya, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo número 19. Sí, ya me veo bien, creo que sí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, gracias. El capítulo 19 se titula Por sus frutos lo conoceréis. Y la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de Efesios 4, 11 al 13 dice la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que Dios tuvo a bien, queridos hermanos, como dice aquí, instituir apóstoles, profetas y a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero hoy en esta mañana vamos a recalcar cómo es que Dios utilizó a los profetas. Dios utiliza a los profetas y el espíritu del don profético para guiar a su iglesia. ¿Sí? Cuando el Salvador puso los dones de su espíritu en la iglesia como él quiso, para realizar la obra del Señor hasta que llegara el día perfecto, no dejó a su pueblo, queridos hermanos, a la deriva. Hubo una manifestación del cielo para para poder dar a conocer si venía del cielo o eran malos espíritus quienes estaban dando esa profecía. Y él instituyó 7 reglas, 7 reglas en estos días finales que que predijo por medio del profeta Joel. Al final de los tiempos, Joel nos habla acerca de que al final de la historia de esta tierra se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, tanto en los hijos como en las hijas. Y Pablo nos dice que el pueblo no debe de menospreciar las profecías, sino examinarlo todo y retener lo bueno. Y nos hace aquí una pregunta: ¿de qué otro modo tales manifestaciones pueden probarse sino comparándolas con las reglas de las Sagradas Escrituras para discernir la obra del Espíritu de Dios? Por eso Dios nos da, queridos hermanos, a nosotros que somos mentes finitas, que es necesario que nosotros tengamos una comprensión de lo que las Sagradas Escrituras dicen en estos últimos días, porque Satanás obrará milagros para engañar al mundo y para poder, dice, reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces vamos a hacer una comparación muy cuidadosa con estas reglas que la Biblia, la palabra de Dios nos muestra para conocer un verdadero don espiritual. El mismo cuidado que se requiere en estos momentos empleado por los hombres del mundo cuando se utiliza una moneda falsa.
Se han hecho, bueno, aquí se hizo una investigación, un estudio, cómo detectar una moneda falsa. En, en Droid, en abril de 1863, el señor Preston dio 5 reglas para detectar falsificaciones y declaró que cualquier persona podía hacer esa inspección con un billete que llegara de dudosa calidad. Y eso había de detener el engaño. Ahora en la actualidad, pues también sucede igual, ¿verdad? Hay monedas o billetes falsos que ahora ya existe una máquina o un bolígrafo donde se raya y de esa manera se identifica si el billete o la moneda es falsa. Pero este hombre dijo que ese billete falso podía ser identificado con mayor facilidad. Pero en este tiempo, queridos hermanos, hay una manera segura de comprobarlo por medio de la descripción de los tales dones que fueron manifestados en los tiempos bíblicos. Y los podemos probar por medio de las reglas dadas en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice que las escrituras nos proveen cabalmente para toda buena obra y nos dan un registro correcto de las manifestaciones del don profético y de que cómo la verdadera obra del Espíritu de Dios puede distinguirse de la operación de Satanás con esos dones espurios. ¿Sí? Hay reglas que nos ayudan a discernir los dones verdaderos. El Señor nos ha dado 7 reglas donde se manifiestan, sus manifestaciones son genuinas porque proceden del Espíritu de Dios y pueden distinguirse de las operaciones de Satanás. La primera regla, queridos hermanos, vamos a prestar atención, es una instrucción especial. Y esta la da el profeta Isaías al hablar de los temas existentes en los últimos días. Y nos dice en el libro, en la palabra de Dios, en Isaías 8, 16 al 20, si alguien pudiera ayudarme a leerlo, por favor. Isaías 8, 16 al 20. ¿Cómo dice? ¿Alguien quisiera leerlo, por favor? Dice así, 16 al 20, Sí, gracias. dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Amén. Y más adelante, gracias, Yana. Más adelante nos dice, ¿verdad? ¿Acaso no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y nos dice ahí, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En este pasaje, queridos hermanos, nos llama la atención a restaurar el sello de la ley de Dios con con el pueblo que está esperando a su Señor y que está a su servicio, a su disposición. El pueblo de Dios lo espera su venida. Y en ese tiempo, cuando los espíritus profesan ser espíritus de los muertos, hay gente que les pide, ¿verdad?, que consulten a los muertos. Cuando Dios le está dando una indicación al pueblo, que acaso no hay Dios que se pueda consultar de entre el pueblo. ¿Por qué la gente busca consultar a los muertos? ¿Por qué la gente busca consultar a los adivinos? Dice ahí Isaías 8 en adelante, dice que a los que, ¿acaso Dios no ha dado, no es Dios de vivos? No es Dios no es Dios de muertos, dice, para que consulte su pueblo a los muertos. Entonces vemos cómo es que Dios da esta primera regla
que lo que tiene que hacer el pueblo es consultar a su Dios. Algunos entienden esos llamados, como dice aquí, y buscan a los muertos y buscan ese conocimiento. Pero el Señor invita a su pueblo a buscarlo a Él. Esa es una esencia significativa, que lo busquen a Él. Y Él dará instrucción especial. No necesitamos, queridos hermanos, buscar a los muertos. ¿Qué puede ser los muertos? Muchos van y les gusta que les lean las cartas o que les lean, no sé, el café, el tarot, muchas cosas que se están viendo en este último tiempo. A otros buscan el zodíaco. Hay gente que no sale de su hogar, ¿verdad? Sin que saque el periódico, la revista y consulte a esos espíritus de cómo les va a ir en el día. Pero el Señor nos aconseja, queridos hermanos, en esta mañana, que nosotros consultemos a nuestro Dios. Y esas personas que consultan a los muertos, dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, porque los muertos dice que nada saben. En este pasaje citado, como esta regla nos ayuda a comprobar la comunicación. Si no dijeren, dice, conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todas las comunicaciones del Señor hablarán en armonía con la palabra de Dios. Esa es una de las reglas, la primera de las reglas que nos muestra en esta mañana. Y la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida para los que tienen deseos de comprenderla. No obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus claras enseñanzas. Entonces dice que deja a los hombres y a las mujeres sin excusa. Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerles volver a la palabra que no han seguido. Miren, hermanos, si ahora es el momento de estudiar la palabra de Dios, yo creo que ese es el tiempo. Y si aún no hemos entendido la palabra de Dios, oremos para que Dios nos revele cuál es su voluntad. La palabra de Dios abunda con principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. ¿No estáis familiarizados con las Escrituras? Si os hubieses dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habría necesitado los testimonios. Hablando de los testimonios, hermanos, ¿por qué Dios dio los testimonios? Dice aquí que porque no habíamos estado familiarizados con las Sagradas Escrituras. No nos habíamos dedicado a estudiar la palabra de Dios como había de ser, ni siquiera hemos alcanzado la norma de la Biblia y ni siquiera hemos alcanzado la perfección cristiana. Por eso es que fueron dados los testimonios, para que alcancemos la perfección cristiana, para que entendamos al estudiar las Sagradas Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de él. Y dice allí, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esos testimonios, ahora sí que válgase la palabra, dan testimonio de la revelación de las Sagradas Escrituras. Por eso fueron dados los testimonios. Y el Señor, queridos hermanos, quiere amonestarnos, reprendernos y aconsejarnos por medio de esos testimonios. Y grabar en nuestra mente, impresionar en nuestra mente la importancia de la palabra de Dios. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de las inspiraciones ya reveladas. Seguramente en algún momento pensamos que era nueva luz, la que al estudiar los testimonios, el espíritu de la profecía, seguramente muchos habrán dicho, no, es que es una nueva luz, algo desconocido. Pero mire que dice aquí que esos testimonios fueron dados para que impresionen nuestras mentes vívidamente en el corazón y las verdades de la inspiración que ya han sido reveladas.
¿sí? Es algo que ya ha estado allí, no es algo nuevo, es algo nuevo para nosotros porque lo desconocemos, pero viejo porque ya Dios lo escribió, ya ha sido revelado. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas y en la forma de su elección. Les ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas a fin de que todos queden sin excusa. Aquellos que hemos estudiado, hermanos, en los 5 tomos del libro Tesoros de Vida del Gran Maestro, cuando usted lee Patriarcas y Profetas, cuando usted lee Deseo de todas las gentes, cuando lee usted Cristo en su santuario, cuando usted medita en Conflicto de los Siglos, hermanos, la mente ya no es la misma que antes. Por eso cuán importante es estos testimonios que Dios dio a su pueblo para engrandecer la palabra de Dios, para exaltarla, dice aquí, para traer los ánimos a ella y para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Si el pueblo de Dios que profesa ser ahora el tesoro peculiar de Dios obedece estos requerimientos, dice aquí, según se especifican en su palabra, no habrían sido dados los testimonios especiales para despertarnos acerca de nuestro deber y hacernos sentir nuestro estado pecaminoso y el terrible peligro que corremos al no obedecer la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Si Dios no hubiera dado, queridos hermanos, estos testimonios, no habría de despertar en nuestra mente y en nuestros corazones nuestra condición espiritual y el peligro que nosotros corremos. Cuán importante es que nosotros estudiemos y escudriñemos los testimonios, porque esos testimonios, queridos hermanos, fueron revelados después de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Quiere decir que desde el lugar santísimo han sido revelados estos testimonios. Y aquí viene otra regla, otra segunda regla, que son los profetas verdaderos. El apóstol Juan da otra regla describiendo la enseñanza de los profetas verdaderos. Y él dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Y todo espíritu de Dios que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esa es otra regla que el apóstol Juan nos está dando, queridos hermanos. Dice que debemos de probar si los espíritus son de Dios. Por ahí se anda diciendo que, que, que Dios o que Jesucristo no vino en carne, sino en el espíritu. Y dice que rehugamos, ¿verdad? Corramos, hermanos, cuando escuchemos esas falsas enseñanzas de esos falsos profetas, hablando cosas que extrañas, que no concuerdan con las sagradas escrituras. No nos quedemos a escuchar, hermanos, como Eva escuchó a la serpiente. ¿Sí? No tenemos por qué escuchar o por qué debatir o por qué argumentar, simplemente alejémonos de allí. Y aquí nos hace una nota cuidadosa acerca de ese pasaje. No dice que todo el que confiese que Jesús vino en la carne, sino que ha venido en la carne, es decir, por su espíritu, que Él mora en nosotros en respuesta a nuestra fe. Esto es en efecto la verdad central del Evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El tema práctico que se encuentra en los escritos de la señora Elena G. de White, nuestra hermana, es la necesidad de que Cristo como Salvador more en nosotros si queremos hacer algún progreso en el camino celestial. Nosotros sabemos que Él vino en carne y que Él se manifestó en carne, pero que su Espíritu, hermano, tiene que morar en nosotros, en nuestros corazones. Dice aquí, si queremos que haya un progreso en el camino espiritual.
Sus escritos enseñan la necesidad de que Cristo debe de ser primero, el último, en todo el tiempo. Como ilustración de este hecho, tenemos el libro El Camino a Cristo. ¿Cuántos hemos leído El Camino a Cristo? Y ahí vemos, hermanos, cómo se manifiestan y cómo se ha impreso este libro, más de 18 lenguas que se imprimen en la actualidad, y cómo en esa ocasión nos dice este libro, El Gran Movimiento Adventista, que un ministro presbiteriano, habiendo leído el libro, dice que pidió más de 300 ejemplares para que los miembros de su iglesia y sus amigos tuvieran este libro. Y él decía, este libro fue escrito por alguien que está bien familiarizado con el Señor Jesucristo. Mire que él reconoció, ¿verdad?, que ese escrito estaba familiarizado por alguien que había estado caminando con Dios, por así decirlo, con las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es cuán importante, queridos hermanos, que nosotros nos empapemos de los testimonios para poder andar en los caminos y conocer los designios de Dios, eh, lo que Él le tiene revelado al pueblo de Dios que va hacia la Nueva Jerusalén. Juan da una regla para detectar a los falsos profetas. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Las enseñanzas de esos falsos profetas apelarán al corazón carnal, en lugar de exaltar el camino abnegado y en el que hay que llevar la cruz. Los falsos profetas enseñarán cosas agradables, en lugar de exaltar al Santo de Israel. Cualquiera que lee siquiera unas pocas páginas de los escritos de la hermana Elena G. de White, puede ver que están en armonía con la abnegación y el llevar la cruz, y no son de una naturaleza dedicada a agradar un corazón mundano y carnal. Bueno, esto lo hemos escuchado, ¿verdad, hermanos? En ciertos temas, ciertas predicaciones que se dan donde se predican cosas agradables, cosas halagüeñas. Dice Isaías, no nos profeticen, no nos prediquen, profetícennos paz, profetícennos cosas agradables, porque no queremos, dice, al Santo de Israel. Un verdadero profeta, hermano, siempre va a amonestar y apelar al corazón carnal y al corazón mundano, y va a ser un cambio, va a ser una transformación en la vida de la persona. Aquellos que exaltan a lo carnal, pues no va a haber el cambio, hermanos, al contrario, va a haber ¿cómo se llama? Un enraiciamiento en las cosas de este mundo, y de ahí no vamos a pasar, ¿sí? Dios quiere que nosotros lleguemos a la santidad de Cristo Jesús y sigamos avanzando. En la cuarta regla, queridos hermanos, nos dice aquí Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuando leemos la experiencia de aquellos profetas de la antigüedad, aprendemos que una de sus pruebas mayores era ver que Israel rechazaba o era contrario a los claros testimonios que se entregaban. Un breve estudio de esos testimonios mostrará de inmediato el carácter tanto de los profetas verdaderos como de los falsos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Sí? Esta es una cuarta regla que Santiago nos está diciendo, ¿sí? Muchas veces es lo que se dice ahora en la actualidad. No escuchen, no pongan atención a los que profetizan,
decían no lean esos libros rojos, ¿sí? Pero Santiago nos está diciendo, queridos hermanos, que así como en los profetas en la antigüedad se dio esa falsa amonestación de que no escucharan a los profetas, lo mismo ahora se está repitiendo, la misma situación. Dice aquí en el libro El Gran Movimiento Adventista, no hay nada en los escritos de Elena G. de White para que el lector se envanezca, pero según le expresa uno allí dice, yo he recibido grandes beneficios espirituales de los testimonios en sinnúmero de varias ocasiones. En realidad nunca los leo sin un sentimiento de reprensión por mi falta de fe en Dios, falta de devoción y falta de fervor en la ganancia de almas. Ciertamente el efecto de los testimonios de la señora White es bastante diferente de las enseñanzas de los falsos profetas, según lo describe Jeremías. Mire que aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, un verdadero profeta siempre va a apelar al corazón, al sentimiento, al reproche, porque Dios quiere amonestarnos. El profeta nos dice también cómo enseñarán los falsos profetas, porque al estudiar nosotros los testimonios nos damos cuenta cómo Satanás trabaja, el engaño que él preside para engañar a su pueblo. Y ellos dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz y tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es lo que dice un falso profeta. No hará bien ni tampoco hará mal. Y como dice la palabra de Dios, y dirán, templo de Jehová es este. Pero en cuanto a la naturaleza de la sierva del Señor en los testimonios, dice que he leído todos sus testimonios completamente. La mayoría de ellos muchas veces nunca he podido encontrar una frase inmoral en todos ellos o alguna cosa que no sea estrictamente pura y cristiana. Nada que conduzca a una persona alejará de la Biblia o de Cristo, sino que allí encuentro las apelaciones más fervientes para obedecer. Nos dice este escritor, Loboró, amar a Jesús, creer en las escrituras y escudriñarlas constantemente nos aproxima más a Dios. Y esta devoción ferviente, estas apelaciones solemnes a vivir vidas santas, solo pueden ser impulsadas por el Espíritu de Dios. En la actualidad hemos escuchado, queridos hermanos, que no se puede llegar a la santidad. Claro, dice la palabra de Dios que debemos de ser perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y estos testimonios nos impulsan a eso, a llevar unas vidas santas de acuerdo a la voluntad de Dios. En el tema de un trato claro y fiel, sin temor ni fervor, deseo dar testimonio de que no había habido falta. Si esta obra estuviera controlada por motivos bajos y malos, las palabras de adulación tomarían el lugar de los testimonios escrutadores y de las reprensiones fieles. El pastor J.N. Loboró, John Loboró, nos menciona que todos estos testimonios, queridos hermanos, llevan la rúbrica del cielo. No hay ni una falta de algo que no sea claro, que no sea fiel. El lenguaje es sencillo, las reprensiones son fieles y las palabras de compasión y ánimo para las almas temblorosas que sienten su necesidad de Salvador y para los que yerran y buscan con humildad desechar sus faltas. Estas cosas han sido mayormente el contenido de sus labores. El testimonio de la señora White reprendiendo males en el caso de muchas personas a quienes ha visto en visión han sido dadas con gran fidelidad y con el afecto más excelente.
¿Cuántos de nosotros hemos estudiado los testimonios, hermanos? Y el libro que se está transcribiendo, Orientación Profética, hace mención a los 9 tomos de testimonios para la iglesia, hermanos, que pareciera que cuando los vamos leyendo están hablando de nosotros mismos. Escudriña nuestros corazones, penetra lo más profundo de nuestro ser y nos reprende. En muchos casos, como dice aquí, que ella vio en visión a muchas personas que vieron reprendidas por la visión, por el testimonio que ella dio, ¿sí? De sus faltas que ellos tenían y que erraban y que necesitábamos, dice aquí, buscar con humildad, ¿verdad? Para poder enmendarnos. Una de las quintas reglas que nos menciona este hermoso libro son las profecías verdaderas cumplidas. Hemos de recordar con Moisés, en Deuteronomio capítulo 18, él dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, ¿no se cumplirá lo que dijo? No aconteciere, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo ha hablado tal profeta, no tengas temor de él. Un verdadero profeta, queridos hermanos, se cumple lo que el profeta dice. Nos lo dice aquí el libro de Moisés, en el libro de Deuteronomio. Apenas recientemente, no sé cuántos de ustedes escucharon acerca del arrebatamiento que iba a suceder en este mes de septiembre y que esperaron con ansia, con desesperación, ¿verdad? Ese arrebatamiento de las iglesias, las otras iglesias, y que resulta que se llegó ese día y nunca sucedió, no pasó ese arrebatamiento que ellos esperaban. Y dice aquí que si no se cumple, la voz de ese falso profeta dice que habló con presunción y que no le tengamos temor, dice aquí. Lo mismo se encuentra también en los pasajes siguientes. ¿Quién puede anunciar algo y hacerle realidad sin que el Señor dé la orden? Del profeta Samuel dijo, todo lo que él dice acontece sin falta. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad fue enviado. Si el profeta anuncia paz, dice aquí, proviene de Jehová que en verdad él lo envió, si es que se cumple, ¿verdad? Para ese tiempo habían pasado ya 53 años desde que el autor por primera vez a la hermana Elena G. de White la vio en visión profética. Durante esos años ella hizo muchas declaraciones proféticas relativas a cosas que ocurrirían. Algunas de esas predicciones se relacionan con eventos ya cumplidos y algunas están en proceso de cumplirse, en tanto que todavía son algunas futuras. Pero nosotros vemos, queridos hermanos, con las escrituras, que ya la mayoría de esas profecías ya han sido cumplidas. En cuanto a los eventos pasados o presentes, dice el escritor, no conozco un solo caso de equivocación. Todas se han cumplido, queridos hermanos. Y miren la sexta regla. Los milagros no son una prueba de un profeta verdadero. Si la operación de milagros es una prueba de un profeta verdadero, entonces el falso profeta mencionado en Apocalipsis 19:20 sería entonces declarado un profeta verdadero. Porque dice allí, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, o sea, milagros, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ese mismo poder que se menciona en Apocalipsis 13:14, que engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, y aplicando la misma regla de que los milagros no son una prueba de un profeta verdadero, deberíamos llegar a la conclusión de que incluso Satanás es un profeta verdadero, si se fuera así, que se cumpliera. Pero mire que dice aquí,
ciertos espíritus harán una obra especial bajo la sexta de las 7 plagas y son llamados espíritu de demonios. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer señales, milagros, para engañar ¿a quién? Al mundo entero. Y son los que van a recibir la marca de la bestia. ¿Y esto va a ocurrir cuándo, queridos hermanos? Bajo la sexta de las 7 plagas, ya casi cumpliéndose la 7ª plaga. Y dice aquí que son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Si la prueba de un profeta verdadero ha de encontrarse en los milagros y señales que hace mientras está fuera de las visiones, encontraríamos que muy pocos profetas bíblicos pasarían la prueba, especialmente si la decisión ha sido fundamentarse en lo que se ha registrado acerca de sus obras. Nosotros hemos visto, queridos hermanos, profetas de la antigüedad, que muchos de ellos hicieron milagros. En el caso de Elías, Eliseo, Pablo, y nos hace la pregunta aquí, ¿quién ha encontrado registro en la Biblia de milagros de Isaías? Isaías fue profeta, pero no hizo milagros. Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, etc. No obstante, estos fueron profetas verdaderos del Señor y se nos muestran como tales por las reglas que el Señor ha dado de un profeta verdadero. Aunque ellos no hicieron milagros como es Isaías, Jeremías o Daniel, Oseas, Joel, son profetas verdaderos, hermanos, porque lo que ellos dijeron, lo que ellos profetizaron, se cumplieron. La operación de milagros no es una prueba de un profeta verdadero. Se ve claramente al leer el sencillo registro de Juan el Bautista, que fue él un profeta, que por la predicción de su padre Zacarías, al relatar la visión que Dios le había dado respecto al hijo que le nacería, y le dijo así, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que Juan preparó el camino del Señor porque él sabía que había de venir uno más grande que él. Y su padre profetizó, Zacarías, ¿verdad? Se le enseñó que le nacería un profeta, un niño profeta del Altísimo, ¿sí? Que prepararía el camino del Salvador. Nuestro Salvador mismo reconoció a Juan como el profeta, mismo que debería de preparar el camino delante de él, porque dijo, Juan, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Aquí entonces, queridos hermanos, vemos la declaración del Salvador de que Juan fue profeta. Esa prueba se aplica, bueno, más bien nos dice, apliquemos la prueba de hacer milagros y veamos el resultado. En el Evangelio, como lo escribe Juan el Evangelista, tenemos estas palabras, que muchos veían a él, o sea, a Cristo, y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Esa sola declaración es una refutación completa de la pretensión de que la señal de un profeta verdadero es hacer milagros, con referente a Jesús. ¿Sí? Esta regla, queridos hermanos, la encontramos que fue dada en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Es la regla de número 6 de la actual que ahorita llevamos, es para protegernos contra el impulso de correr detrás de cualquier cosa maravillosa o milagrosa sin haber primero dotado, si su tendencia es conducirnos a una mayor cercanía al Señor o alejarnos a Él.
ese texto virtualmente nos dice que apliquemos todas las reglas, especialmente para ver si están en armonía con Dios y con su ley. Esta sexta regla, queridos hermanos, enseña que si algún farsante hace un milagro, se verá en él cuando se le prueba cuidadosamente. Un apartamiento de las sagradas escrituras, de las sagradas verdades de Dios y un descenso de la norma para apelar un corazón inclinado a evitar el camino de abnegación. El Señor permite que surjan esos farsantes y sus acciones son una prueba para el verdadero Hijo de Dios, dándole la oportunidad de pesar cuidadosamente las tendencias o motivos de tal obrador de milagros. Los que se aferran a la palabra de Dios en lugar de ser cautivados por el falso obrador de milagros saldrán fortalecidos en Dios como resultado de tal experiencia. Nosotros, queridos hermanos, como lo dice aquí, debemos de aferrarnos a la palabra de Dios en lugar de ser cautivados por esos falsos profetas que hacen milagros. ¿Sí? En la actualidad nosotros debemos de siempre ser dirigidos con un escrito está. En estos tiempos malos, donde se sanan por fe, donde hay sanadores divinos, donde hay sanadores de ciencias cristianas, etcétera, sería muy bueno aplicar de cerca las reglas bíblicas, porque se necesitan reglas divinas y la iluminación del Espíritu Santo para permitirnos discernir claramente la intención y el propósito de algunos de esos sanadores, pues su obra es muy sutil, en tanto que por otro lado están los que abiertamente desprecian la ley de Dios y su verdad para este tiempo. En algunos casos, estos pretenden ser sanadores y se han enfurecido como hombres llenos de locura por la sola mención de la ley de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no guardan la ley. Y miren, quisiera, nosotros, bueno, en la actualidad vemos gente que se dice profeta en otros países, en otros lugares, pero dice la última de las séptimas reglas, dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Y Jesús los dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Queridos hermanos, nosotros sabemos cuáles son los frutos. Eso se encuentran en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5. Cuando un verdadero profeta, hermanos, es enviado de Dios o es levantado por Dios, muchas veces el profeta no acepta ser profeta, ¿verdad? Y tampoco el verdadero profeta se declara a sí mismo profeta, como muchos vemos en la actualidad, que hay muchos que se levantan diciendo que ellos son profetas. Dios levantó a profetas en el tiempo antiguo, hermanos, y muchos de ellos no quisieron. O sea, se sentían pequeños de la gran obra que ellos estaba por delante hacerles. Lo mismo sucedió con la sierva del Señor. Cuando ella fue escogida para ser profeta, ella no se sentía capaz de poder desempeñar la obra que Dios le estaba poniendo por delante. La prueba está que hemos visto durante estos días que Satanás atacó por medio de su salud a la sierva del Señor para que ella no diera los testimonios como Dios les estaba dando cuando se escribió ¿cómo se llama? El gran conflicto entre Satanás y sus ángeles y Cristo y sus ángeles. ¿Cómo es que el enemigo, verdad, quiso frustrar la obra de la sierva del Señor? Y cuando la sierva del Señor dice que ella acomodaba sus testimonios para no ofender a quienes los recibían,
Dice que ella miró, lo leemos en primeros escritos, ella regresó a ver, ¿verdad? El ceño del Padre. Dice eh, que fue para ella ese ceño que le provocó, ¿cómo se llama? Dolor o un reproche de lo que ella no quería hacer. Y un verdadero profeta, queridos hermanos, lo levanta nuestro Dios para amonestar, para dar el evangelio para esta época. Dice aquí que estas palabras de nuestro Salvador reconocen el hecho de que el don de profecía existiría en la época del evangelio y sería del evangelio eterno en este último tiempo. Si no hubiera profetas verdaderos conectados con la obra, cada manifestación profética hubiera provenido de una fuente maligna. Guardaos de los falsos profetas. El hecho de que Él nos dice tan definidamente cómo puede conocerse cada clase es la mejor evidencia de que en la obra del Consolador, el Espíritu Santo, de demostrarnos las cosas que habrían de venir. Eso lo encontramos en Juan 16:13. Se encontraría el verdadero profeta del don de profecía. Esta regla, que en nuestra enumeración hemos llegado a la regla 7, es infalible. Cristo no dijo que quizá podrían conocerlos por sus frutos, sino que Él dijo rotundamente y positivamente, por sus frutos los conoceréis. Y hace aquí una pregunta: ¿cuál es el fruto que se verá en la obra de los dones genuinos del Espíritu de Dios? Y la respuesta se encuentra en la declaración de Pablo con respecto a los dones de la iglesia, por lo cual dice, sabiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta regla, queridos hermanos, aplica al don profético que ha estado conectado con el mensaje del tercer ángel desde su inicio. ¿Y cuál es el resultado? Encontramos que la instrucción continua dada por medio de la señora Elena G. de White ha estado en línea de la unidad y la armonía, amonestado al aconsejarnos juntos y a unirnos, a estar en unisono con Cristo y asegurando así un verdadero compañerismo y unión los unos a los otros. Es lo que es el resultado, queridos hermanos, de estar conectados con el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y miren, queridos hermanos, quiero compartirles, a ver si podemos ver aquí, a ver si se alcanza a ver. A ver, aquí, fíjense, quiero compartir con ustedes, sí se ve, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, hermanos, hablando del profeta. Cuando ya la sierva del Señor estaba a punto de fallecer, hubo personas que se acercaron a ella para preguntarle si había otro mensajero especial que había de ser enviado después de que ella había de fallecer. Y ella contesta que el Señor no le había revelado lo que en relación con esa luz, esas futuras manifestaciones del don profético. A menudo añadía palabras de seguridad, de que ella no tenía presente, no se le había revelado quién había de ser, por así decir, su sustituto. Había pretendientes al oficio profético. Dice aquí en este libro que se llama Orientación Profética, y quiero nada más leerles un poquito. Dice que había una decena
personas que se han presentado de vez en cuando en algunos pretendiendo que habían tenido la impresión de que ellos iban a ser, ¿cómo se llama? Seguidores proféticos, ¿sí? Que habían de que ellos habían levantado o iban a ser los sucesores de la sierva del Señor. Pero aquí ella les dice que ella no se le ha revelado. Dice, algunos han viajado haciendo largas distancias, que supuestamente ellos se les ha impresionado su mente de que Dios les ha revelado y que han sido escogidos por Dios para actuar en lugar de ella cuando ella muriera. Pero esto no es así, queridos hermanos. Dice aquí, algunas veces nuestros hermanos le preguntan a mi madre, diciendo su hijo, uno de ellos, ¿quién llevará la carga después de su muerte? De la obra especial que Dios le ha dado. Ella le dice que no sabe. Dios nunca le ha revelado esto a ella y no se preocupe en cuanto a este asunto porque Dios es completamente capaz para instruir a sus siervos y para manejar su obra de acuerdo a su infinita sabiduría y propósito. Y aquí en un poquito más abajo de este libro, dice, mis escritos hablarán constantemente. Dios ha dado abundante luz para dar a su pueblo en estos últimos días. Sea o no mi vida preservada, mis testimonios hablarán constantemente y su obra irá hacia adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados, dice aquí, en archivos en la oficina, y aunque no viviera, estas palabras me han sido dadas por el Señor, que tendrían todavía vida y hablarán al pueblo. En ese tiempo, queridos hermanos, algunos querían, ¿verdad?, que se les revelara que alguno de ellos hubiera sido escogido para hacer el relevo, por así decirlo, de la selva del Señor. Y ella dice, aquí están mis escritos. Cuando me haya ido, ellos testificarán por mí. Este testimonio está también en armonía con lo que hemos recibido de nuestros obreros, quienes escucharon las declaraciones de la señora White en cuanto al futuro. Y, a ver, creo que acá más adelantito, dice, en conclusión, porque algunos preguntan, ¿por qué ha habido solo un profeta en la iglesia remanente, mientras que en los tiempos bíblicos hubo muchos? En tiempos antiguos ella contesta, uno tras otro era llamado a testificar para Dios. Algunas veces hubo profetas contemporáneos y en esa relación es bien considerar que en los tiempos bíblicos el profeta entregaba el mensaje de manera oral y en algunos casos se hacían copias a manos laboriosas, pero aún los pergaminos eran necesarios, dice, aún los pergaminos, a ver tantito, no nos eran generalmente disponibles y a veces aún se perdían por los dirigentes del pueblo. Fue por lo tanto necesario que el Señor mantuviese su mensaje ante su pueblo mediante testimonio oral repetido. Los mensajes orales pronto se olvidan, por eso otro y aún otros serán llamados a testificar por Dios. En nuestro tiempo, los mensajes del Espíritu de profecía han sido impresos no solamente en el idioma inglés, sino en muchos otros idiomas principales del mundo y han sido distribuidos ampliamente. Estos libros han dado testimonio en los hogares de los adventistas del séptimo día que quieran conseguirlo. Se leen desde los púlpitos de nuestras iglesias y se reimprimen en nuestras revistas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, hermanos, les comparto cómo es que los profetas verdaderos y en ese tiempo la sierva del Señor, queridos hermanos, preservó para aquel, ¿verdad?, que quiera decir que puede haber otro profeta después de ella. ¿Sí? Habrá opositores, hermanos, que se burlarán de las visiones de la sierva del Señor y muchos dice que a causa de ellos destrozarán sus escritos, sus testimonios. Y eso es cierto, dice, porque de esa fuente el Señor ha dado consuelo
advertencia y luz. Eso es lo que ha destrozado, ¿sí? Ha dado, si no había esperanza, ahora había consuelo, advertencia y luz. Y así se eliminó la disensión. Eso es lo que el Señor destrozó. Lo que para ellos querían destrozar por medio de los testimonios fue lo que Dios preparó, queridos hermanos, y quitó la disensión. Así que los que ellos habían designado como un ataque contra el don, en realidad es un testimonio de que es su fruto, de que el fruto es verdadero y que es el verdadero don de profecía. Y esta profecía, queridos hermanos, fueron probadas en base de estas 7 reglas, en base a estas 7 reglas que se han mencionado detalladamente, hermanos, con especificaciones requeridas de una profecía verdadera. Y hasta ahí terminó, queridos hermanos, el capítulo. Espero hayamos comprendido, para no ser engañados, como dice aquí, probad los espíritus si son de Dios, y por sus frutos los conoceremos. Vamos a terminar con una oración. Amado y buen Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra es eficaz, es verdadera. Permítenos, oh Dios, tener presente lo que tú has enseñado en esta mañana para tu pueblo. Te rogamos que tú nos ayudes a ser siervos fieles, que demos el sonido certero a la trompeta y que el mensaje que tú nos has dado para este tiempo sea de desenmascarar al enemigo, querido Padre, con un escrito está. Gracias por tus bendiciones, gracias por esta mañana que nos regalas. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús lo agradecemos, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén.